a los pastores que predican aquí y a los hermanos que están con nosotros. Y también, pues ya tenemos a nuestro pastor, ¿verdad? Nuestro hermano Jorge Marcos. Déjeme decirles que el pastor Marcos es una persona que ha traducido muchos libros del inglés, porque hay muchos libros que nunca fueron traducidos al español. A él le gusta pues dar, ¿verdad?, conferencias, y ha ido a dar conferencias de salud, de profecías a distintas partes del mundo, visitando países en diferentes, pues, muchos países como los Estados Unidos, España, Francia, Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Argentina, Perú, Nicaragua, y bueno, ha ido a otros lados también, a muchos lugares. Este pastor es el que va a ir a Guatemala el 19 de abril para el 30 de abril. Él es el que va a ir a Guatemala a dar las conferencias allá, a estos lugares que les dije, a la televisión, ya a la radio, muchísimo. Así que vamos a dejar a ustedes al pastor Marco, ¿verdad? Pozo Carrillo, con ustedes desde Chile. Que Dios lo use grandemente, pastor Marco Pozo. Dios lo bendiga. Creo que ya está ahí, yo lo vi. Sí, aquí estamos, hermana María. Sí, gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga y el Señor lo use. Usted, pastor. Gracias. ¿Me escucha, no es cierto? Perfectamente, pastor. Muy bien, le agradezco a Dios por esta nueva reunión con los hermanos del Fuerte Clamor Final, que ellos trabajan siempre y que transmiten a través de WhatsApp a distintos países, y también pedirles, como dijo la hermana María, por la campaña en Guatemala, que en abril, con la ayuda de Dios, y las oraciones son muy importantes, ya que necesitamos la dirección divina. Y junto con haberlos saludados, ahora comenzaremos con el mensaje que encontraremos en el libro de Jeremías, en el capítulo 20 y versículo 8, que dice lo siguiente. Este va a ser el texto base para la predicación de hoy. Dice así: cada vez que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Así, la palabra del Eterno me ha traído insultos y burlas cada día. Aquí tenemos al profeta Jeremías mencionando esto en el contexto de la invasión a Babilonia, de prevenir al pueblo de la destrucción que venía. Y ahí menciona cómo, en vez de ser un pueblo agradecido, en vez de ser un pueblo consciente de sus pecados y de que sus pecados iban a traer esta retribución, con el profeta le caen los insultos y las burlas, dice, cada día. ¿Y por qué comenzamos con este versículo? Porque nosotros, como pueblo adventista del séptimo día, tenemos también que advertir al mundo, a los hermanos, de lo que viene. ¿Y cuántas veces hemos visto que esos insultos y burlas, y podemos decir difamaciones, encarcelamiento, como me acuerdo en estos momentos que por estar repartiendo material allá en Perú, en una de los viajes, así como la hermana María presentaba los países que hemos ido con la ayuda de Dios. Una vez estuve en Perú, en Tacna, específicamente, sí, en Tacna era, y por estar repartiendo conflictos de los siglos, materiales de la verdad presente, llegan los mismos hermanos de la conferencia y nos echan a la cárcel. Y ahí pudimos ver lo que siente un poco el Hijo de Dios, y en ese momento me acuerdo todas las citas del conflicto de los siglos que hablan acerca de eso pasaban por mi mente. También aquí en Santiago de Chile, también aquí ya 2 veces la policía nos ha llevado cuando hemos estado
predicando en la calle, porque ahí se para todo tipo de personas, gente atea, gente fumadora, se paran ahí sin silla, sin nada y escuchan el mensaje, pero también están los detractores católicos, pentecostales y otras denominaciones, también homosexuales, que nos atacan y en dos oportunidades llegó la policía y nos llevaron presos, porque tenemos que comentar estas cosas que cada hijo de Dios va a tener que pasar. Por eso que el profeta dice, cada vez que hablo, cada vez que anuncio la destrucción que viene, me ha traído estos insultos y burlas cada día. También en el Salmo 44, en el verso 12 y 13, dice lo siguiente: nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Y ahí termina el Salmo. Aquí ratifica nuevamente. Y ahora la pregunta es, si acaso en su vida, en su experiencia ya de años como adventista del séptimo día, ha tenido que enfrentar la adversidad por dar el mensaje, ha tenido afrentas, ha tenido distintos debates con aquellos que traen escarnio y se burlan de nosotros. Si no es así, si no es en algún momento de su vida ha pasado eso, entonces quiere decir que no anda bien el cristianismo, porque no basta reunirse y escuchar temas, mis hermanos. El oprobio, el deshonor, la vergüenza, las mentiras que caen en nuestra vida, tiene que ser una realidad, porque la verdadera iglesia es que ilumina, es aquella que arde, es aquella que vive lo que predica, lo que enseña. Y sobre todo, lo comento, por el mensaje difícil que tenemos que llevar como adventistas del séptimo día, el mensaje de los tres ángeles, que cada vez se va a hacer mayor la oposición. En Apocalipsis 14:8, por tocar algo, dice: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Entonces tenemos que dar un mensaje a denunciar las corrupciones, este vino de abominaciones que Babilonia le da al mundo entero y que va a traer esa oposición grande donde vamos a tener oprobio, nos van a difamar, nos van a censurar. Y si usted, mi hermano, o otra persona que escucha en cualquier país del mundo, no está dispuesta a entregarlo todo por Dios, es porque todavía la preparación es deficiente. Y esa es una realidad y tenemos que comentarlo, porque tenemos que ver bien el objetivo como iglesia que el cielo nos ha entregado. En Evangelismo, página 147, dice: el tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo. Todos deben comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlas en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades, y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. Ahí termina la cita. Entonces señala claramente de que todos deben comprender claramente estos mensajes, porque dice que además es esencial, escuche bien, es esencial para la salvación. Es un pilar importante, porque se denota cuánto amor hay por Dios, porque al tener tal oposición, solamente la fe fuerte, la fe madura, es la que sale victoriosa. ¿Cómo está su situación con Dios? Y lo pregunto porque a veces la oposición viene de nuestros mismos hermanos. La otra vez una hermana me decía por internet, por Facebook,
que ¿para qué hablar de estas cosas? ¿Para qué meternos en las patas de los caballos? Y entonces muchos hermanos piensan de esa misma forma, pero es que resulta que el enemigo está engañando por todas partes y hay que ponerle atajo, aunque los hermanos mismos se enojen, porque va a ser tal el cambio que viene, y ya lo estamos viendo, que aún la constitución de los países va a cambiar y esta pobre libertad que estamos teniendo hasta este momento, y digo pobre porque nos censuran en Facebook, nos censuran en YouTube, no se puede hablar de una cosa, no se puede hablar de otra cosa, más encima la oposición, el enemigo atacándonos, etcétera, etcétera. Tiene que ser una fe madura, no puede ser así gente tan delicada que porque no lo saludó ya no va a la iglesia o no se reúne. En Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 451, dice: nuestro país, se está hablando de los Estados Unidos, nuestro país repudiará todos los principios de su constitución como gobierno protestante y republicano y hará provisión para la propagación de falsedades y engaños papales. Entonces podemos saber que ha llegado el momento de la maravillosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Entonces va a ser tal el cambio que hasta los principios que garantiza la Constitución como un gobierno protestante y republicano, decía ahí, entonces eso va a ser echado por el suelo, va a ser repudiado, sobre todo y principalmente allá en los Estados Unidos, donde hay muchos hermanos latinos que años atrás se fueron para buscar una comodidad económica, pero resulta que ese va a ser el lugar de más oscuridad y tinieblas, mis hermanos, en el planeta, allá en el país del norte. Y tengo que decirlo y espero que no se ofendan, pero es la verdad, es la realidad. Y cada día están saliendo más señales que nos muestran de que el fin está cerca, porque estos engaños papales, esta unión civil del gobierno con las instituciones religiosas cada vez avanza más y más, y sobre todo se ve ahora, en unas semanas atrás, en la muerte del Papa Benedicto XVI, donde también la denominación adventista del séptimo día acudió a homenajear, a rendir honores a través de los distintos medios que ellos tienen. Entonces, la profecía decía que se va a pisotear la Constitución y que además se van a unir los poderes globales, tanto los engaños papales como el mundo protestante, la imagen de la bestia. Y este fallecimiento de este hombre, Benedicto XVI, entonces trajo a la luz distintas señales internas que no se veían, pero que, claro, un funeral, este acontecimiento trajo y quedó al descubierto realmente cómo está la situación de la conferencia adventista. Y también habían algunas similitudes porque muere este Papa Benedicto, muere el sábado 31 de diciembre, o sea, muere en sábado. Si ustedes vuelven atrás en la muerte del anterior Papa, o sea, Juan Pablo II, también muere en sábado, o sea, el día 2 de abril del año 2005. Si ustedes buscan en el calendario, se dan cuenta que era sábado, aunque eso fue algo forzado porque es parte de un plan, porque sabemos que Juan Pablo II murió otro día y ellos lo hacen coincidir con el sábado porque hay una similitud, porque Jesús muere en viernes para descansar en la tumba el sábado, y a los papas los hacen morir el sábado para descansar en domingo. Hay cosas que están sucediendo que los hermanos no saben, que están relajados y entonces el mensaje se mira en menos. También se cumplía con Francisco I una analogía, porque siempre el enemigo trata de imitar lo verdadero. Y voy a mencionarlo porque con este Papa emérito sucedía algo similar a lo de los tiempos de Jesús, porque cuando estaban los tiempos de Jesús, habían dos sumos sacerdotes,
O sea, estaba Anás y estaba Caifás. Y ahora estaba Benedicto XVI y Francisco I. Como que hay una imitación de lo falso hacia lo verdadero. Y esto como que marca un ciclo, porque cuando renuncia este Papa muerto, que falleció, lo hace el 11 de febrero del año 2013. Y cuando él renuncia, entonces cae un rayo en la cúpula de San Pedro. Y eso marcaba un acontecimiento que venía el Papa jesuita a tomar el control de todo. El Papa Negro, que también se le conoce porque renuncia en el 11 de febrero y el 13 de marzo asume Francisco I. Pero fíjense ustedes que cuando renuncia, cae el rayo en el Vaticano. Y cuando le hacen los funerales, ahora, en este tiempo, cae una nube espesa, una neblina que en el Vaticano, cubriéndolo todo, solamente ahí, justamente en los funerales. Y muchos católicos y esta gente que se junta, que es amigo de Roma, lo vieron como una señal también de la aprobación divina y ante este siervo de Satanás que había fallecido. Ustedes saben que cuando venga el decreto de muerte, muchos fanáticos se van a adelantar a la fecha del decreto, porque hay realmente gente que lo sigue, que le cree todo a lo que dice el pontífice romano. Y eso van a ser esos fanáticos los que se van a adelantar, porque esto lo va a fortalecer. Van a creer a pie juntilla de que es un siervo del cielo. Con respecto al rayo que cayó, en Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer en el cielo como un rayo. Entonces, están sucediendo cosas, mis hermanos, y que tenemos que dar a conocer, pero tiene que saber usted de que la oposición también va a llegar a su vida, si es que usted predica, si es que usted enseña. Pero hay muchos hermanos, muchas hermanas que piensan de que esto es para el anciano, que es para el pastor. No, mi hermano, es una responsabilidad como pueblo, es un ministerio personal y no podemos justificarnos con alguna cosa para no hablarle a la gente. Tenemos que buscar los medios para hacerlo. Y eso que haya caído el rayo ese 11 de febrero, y que fue el mismo día que se escogió para la renuncia de este Papa muerto, Benedicto XVI, ese día era el día de la celebración de la así llamada Virgen de Lourdes, que ellos dicen que es patrona de los enfermos. Todo tiene un motivo de ser. Ellos están trabajando armoniosamente para lograr su objetivo, que nosotros sabemos que en Apocalipsis 13 menciona que todo el mundo y algunos adventistas también, se van a maravillar en pos de la bestia. Vemos también la forma en que lo entierran en ese ataúd trapezoidal, que no es rectangular, cuadrado, no. Cuando entierran a Juan Pablo II y a Benedicto XVI, lo hacen con una forma que es algo, una forma satánica, que es lo mismo que la parte de abajo de la pirámide del billete de $1. Son cosas cotidianas que pasan desapercibidas y que los hermanos piensan que no sucede nada, cuando debiéramos estar dando el mensaje de los tres ángeles. Deberíamos estar siendo perseguidos, deberíamos estar siendo afrentados, vilipendiados. Mi hermano, ¿por qué esta iglesia está tan tranquila? ¿Por qué se puede reunir cada sábado sin que nadie la persiga? Obviamente es porque el mensaje se ha diluido y hay poco conocimiento de lo que está sucediendo y tenemos que darlo a conocer, aunque se enojen los hermanos, porque estamos para dar la verdad en este tiempo final, con este Papa que fue honrado por la misma iglesia adventista del séptimo día, este Papa Benedicto que le ora, se arrodilla a la calavera sagrada, por ejemplo, que
En el Vaticano hay una calavera y entonces muchas veces este Papa Benedicto iba y le oraba a los muertos, a lo que significaba esa calavera sagrada, que ellos dicen sagrada, entre comillas, que es el mismo espiritismo. ¿Cómo podemos quedarnos indiferentes o callados ante lo que está pasando cuando tenemos que dar este gran mensaje? En manuscrito, tomo 10, en la página 315 dice, debemos dar el mensaje. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este mensaje debe llegar a las iglesias. Debemos considerar el mejor plan para lograrlo. El mensaje debe ser presentado de tal manera que llame la atención de las mentes que escuchan. Así que ahí tenemos nuestra misión. Dice que este mensaje tiene que llegar a las iglesias y se dan cuenta que en Apocalipsis 18 menciona, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, porque en Babilonia, en las otras denominaciones, también hay pueblo de Dios que está esperándolo a usted. Sí, a usted me dirijo, mi hermano, que me está escuchando, no a otro, sino que a usted, para que salgan de todas estas instituciones corruptas, porque déjenme decirlo que muchas instituciones nacen bien, nacen en la tribulación, en el martirio, podríamos decir, en la persecución, como los anabautistas, por ejemplo. Pero con el tiempo, en la medida que va creciendo, van comprando terreno, van construyendo templos bonitos, hermosos, entonces cae en lo que es la indiferencia, en la rutina, y destruye el mensaje. Por eso tengan cuidado con los templos hermosos, asientos cómodos, porque se restringe la verdad para que la gente vaya a esas reuniones. Y tengo que mencionarlo. La preparación es muy distinta a la que la Biblia nos presenta. Y voy a poner el caso de Juan el Bautista, que nos representa a nosotros y que nos va a enseñar cómo debe ser esta preparación, que fue elegido por Dios, Juan, para prepararle el camino al Señor, como a nosotros también. El Señor ha elegido a todas estas almas sinceras que hacen la voluntad de Dios, porque siempre, mi hermano, siempre las almas fieles han sido la iglesia de Dios en la historia. Gloria al Señor por eso. En Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y en el versículo 80 dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y notaron ustedes que se le da una dieta especial, se le da un sistema de comida distinto. Dice que no beberá vino ni sidra, pero que además, juntamente con la reforma en la salud, dice que el niño sería lleno del Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con una situación interna, personal, de cada uno de nosotros, que podamos llevar ese fuego, ese celo que tuvo el profeta Jeremías con el texto que comenzamos, y que lo llevó a recibir burlas, era vilipendiado, era odiado, y hasta lo echaron en una cisterna, como una cárcel ahí en el lodo, a punto de morirse. ¿Podríamos nosotros pasar por esa experiencia y seguir predicando? Pues si muchas veces los hermanos ni predican, no entregan un volante, no hacen nada. Simplemente escuchan tema tras tema. Y además decía que el niño, o sea Juan, se fortalecía en espíritu. O sea, la fe, la confianza interna ante las dificultades, los problemas. Ese es el tipo de iglesia que va a estar en pie cuando el Señor venga, que va a pasar por todas estas vicisitudes, mis hermanos. No va a desfallecer. También
en El Deseado, en la página 85, dice: Juan había de salir como mensajero de Yahweh para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos divinos y su necesidad de la perfecta justicia. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Ahí vamos a dejar la cita, ya la vamos a continuar, pero quiero analizar esta partecita que hemos leído, porque la misión de Juan era comunicar la luz de Dios a los hombres, y no era fácil, porque dice que debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, y eso es requiere un pensamiento general, una creencia que se ha establecido y que usted tiene que ir en contra de la corriente, tiene que ir en contra de esa creencia, y ahí obviamente va a tener oposición. Se van a burlar de usted, se van a separar de usted, lo van a llamar loco, fanático, radical, y le van a inventar un sinnúmero de mentiras en su vida para destruir su mensaje. Y voy a poner el ejemplo, uno solamente, de esto, que hay que darle una nueva dirección a los pensamientos de esta sociedad. Por ejemplo, cuando los hermanos dicen ley, hermanos adventistas, dicen ley, ellos solamente piensan en los 10 mandamientos, que eso es la ley, claro, pero se olvidan del desarrollo de cada mandamiento y por lo tanto no lo pueden entender. Por ejemplo, cuando dice no matarás, ¿no matarás qué? ¿No matarás una hormiga, un caballo, un hombre? No dice. Y no dice tampoco el castigo por matar a alguien. Entonces Dios dejó lo que se conoce como el rollo, como el Pentateuco, como el desarrollo de las 10 palabras, que son los 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso, mis hermanos, es la ley de Dios, todo lo que sale ahí. Y ahí está la ley del diezmo, está que mucha gente la cumple, pero no cumple la ley de los árboles, por ejemplo, o las leyes de salud y todas las leyes que ahí salen. Entonces dice que Juan tenía que darle una nueva dirección a sus pensamientos, y podemos estar dando el mensaje del tercer ángel, podemos estar guardando la reforma pro salud y sin embargo estar violando otras partes de la ley. Porque, como les dije, cuando dice ley, a los hermanos se les vienen solamente los 10 mandamientos, pero la explicación está en el rollo. Por eso que el rollo estaba en el lugar santísimo, aunque muchos pastores, muchos predicadores enseñan que caducó por estar fuera del arca. Y esa es una gran mentira, porque por algo estaba ahí en el lugar santísimo también. O podríamos decir, ¿usted cree en Isaías? ¿O usted cree en Jeremías, en el libro de Jeremías? ¿Y estaba dentro del arca? No, no estaba. No por eso le quita la validez. Entonces la misión de Juan era dar una nueva dirección a los pensamientos de la sociedad. Debía ser templo del Espíritu de Dios. Debía ser un mensajero santo para cumplir su misión. ¿Usted cumple su misión que Dios nos ha dado a cada uno? Sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño, ¿usted está cumpliendo su misión? Y dice que debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual, y todo lo que es el régimen pro salud. No es solamente para beneficio físico de no estar enfermo. También el régimen debiera darnos fuerza mental, capacidad para retener, para coordinar los pensamientos cognitivos, para entregar los mensajes, y también para la espiritualidad, mis hermanos. No solamente es dejar de comer cosas malas y comer cosas sanas. No solamente eso. En la vida de Juan nos representa la misión que tenemos como hermanos, como iglesia. Sigue diciendo la cita que no terminé. Dice así: por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen.
como las rocas y montañas del desierto. Y entonces esa preparación era para permanecer en pie, mis hermanos, ante las circunstancias adversas, como le pasó al profeta Jeremías, ante las burlas, ante la traición de los mismos hermanos. ¿Cuántas veces tengo que estar bloqueando gente, hermanos en Facebook, por ejemplo, que salen con cada cosa, que uno se sorprende lo alejado que están de la palabra, que miran solamente una porción de la Biblia y le dan importancia a esa porción y el resto nunca hablan de ella, nunca la enseñan, nunca la viven? Por eso que este evangelio es un todo, mi hermano, en la vida de Jesús, en la enseñanza que Él nos da desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y tiene que haber esa preparación, porque dice que Juan nos representa a nosotros en la página 76 del deseado de toda la gente, que dice así: al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Y ahí está definiendo entonces en la vida de Juan lo que debe ser cada miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Y cada uno sabe su corazón, cada uno sabe su situación con Dios, cada uno, mi hermano, tiene que tomar una decisión ahora que están ocurriendo los acontecimientos finales delante de nuestros ojos. En la página 76 dice: en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habrían arruinado para su obra. Dios no lo envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Ahí termina la cita. Deseado a toda la gente, página 76. El propósito normal de la vida de Juan era ser sacerdote, pero señala que ya en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, estas instituciones ya estaban corrompidas, ya se habían alejado del camino, aunque guardaban el sábado, aunque daban el diezmo, aunque oraban en sus cultos, se arrodillaban. No había ninguna diferencia con las instituciones teológicas de hoy. Sin embargo, la Escritura dice que si Juan hubiera ido a esas instituciones, le habrían arruinado para su obra. ¿Cuántos hermanos defienden estas organizaciones corruptas? Y tengo que decirlo, mis hermanos. ¿Cuántas veces con su presencia le dan la autorización que ellos son parte de ese sistema apóstata, que está en apostasía? Cuando lo ven los vecinos ir a la iglesia, a un templo corrompido, cuando ya dice que estas instituciones desde los tiempos de Jesús en un país religioso ya estaba contaminado. Por eso que debemos hacer nuestras reuniones donde hayan, dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, pero donde hay 2 o 3 consagrados, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, aquellos que quieren cambiar. Estamos llenos de errores, claro que sí, lo reconocemos, pero la diferencia es que se puede predicar en libertad, se puede adorar en libertad, no en una institución que lo controla todo, que los maestros de teología están corrompidos, esa es la palabra, corrompido la enseñanza que se está dando. Y el Señor entonces lo llama al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Noten que no había un anciano que le dictara la escuela sabática. Noten que no había un pastor que lo dirigiese, sino que Juan fue autodidacta. Él fue a un lugar desierto donde no había nada, porque tenía el mismo celo de Jeremías, ese celo que ardía, que le hacía predicar, que le hacía buscar al Señor en su vida, sin que nadie le estuviera diciendo: estudia la escuela sabática, ven a las reuniones, ven al culto, da el diezmo, apoya a aquellos que están dando el mensaje.
No, no, no. Él solito de su corazón quería agradar a Dios y a pesar de las dificultades y problemas, él tenía esa fuerza para poder vencer esos obstáculos porque tenía solamente un objeto, tenía solamente una meta, reflejar el carácter de Dios, hacer la voluntad del Señor que le había llamado. Y lo logró en la naturaleza. Se fue a una región solitaria, dice la Escritura, y prefirió la severa disciplina del desierto. Vean que no tenía cable, no tenía internet, no tenía luz eléctrica como nosotros estamos mal acostumbrados a todas esas cosas. Por eso que a los hermanos les gusta ir a unos templos hermosos, lugares lindos, pero ¿está Dios ahí? ¿Se enseña lo que corresponde? Me acuerdo cuando estuve allá en Nueva York, en Dyman, y decían que ellos no predicaban de la persecución, aunque es una cosa bíblica. Entonces, ¿realmente somos hijos de Dios? ¿Somos el pueblo final? ¿Somos realmente lo que refleja aquí con Juan el Bautista? Si vemos que están ocurriendo tantas cosas en el mundo y, y vemos que, por ejemplo, el presidente de la iglesia bendita el séptimo día, Jean Paulsen, era discípulo del Papa Benedicto XVI, este que se murió. ¿Cómo puede ser? ¿Qué está sucediendo allá arriba en la cabeza de la Asociación General? ¿Cómo puede ser el católico romano ser el profesor del presidente de la Conferencia General de esta iglesia allá en Tübingen, en Alemania? Eso no cabe en la cabeza, mis hermanos. Eso está fuera de foco. Eso no corresponde. Porque este Papa Benedicto XVI tiene que saber ustedes que hizo clase en esta universidad de Tübingen en Alemania desde el año 1966. Y allá se fue a sacar un doctorado el presidente de la Conferencia General en el año 72. Y posteriormente fue escogido como presidente en el año 1999, cuando los demás de la conferencia, los demás pastores principales de esta iglesia, sabían que había estudiado en Alemania, sabían que había estudiado con los sacerdotes ecuménicos de allá de Tübingen, y aún así lo escogen, porque no solamente este pastor, este asunto es algo generalizado. Esto es indudablemente, hermanos, una situación muy seria. Cuando los mayores líderes de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Bendita del Séptimo Día, el Papa y el Presidente, son productos de la misma institución de teología, ¿qué podemos esperar? Y sin embargo, los hermanos siguen defendiendo todo esto. Y estoy tocando un punto porque ustedes saben que contamos con poco tiempo. Estamos viendo lo que sucede, estamos claros en lo que somos, nuestra misión como iglesia, o seguimos al líder, que si el líder lo hace, ¿qué tiene de malo? Cuando es claramente definido el mensaje del tercer ángel. En manuscrito liberado, en la página 292, en inglés dice así: el mensaje del tercer ángel revela la gran verdad salvadora para este tiempo. Sus verdades se están revelando constantemente y es el deseo de Dios que aún los niños y los jóvenes puedan entender inteligentemente lo que Dios requiere, que puedan distinguir entre justicia y pecado, entre obediencia y desobediencia. Y aquí no hace acepción, sino que también le da el mensaje a los niños, a los jóvenes, y con mucho mayor razón nosotros los adultos, porque tiene que haber esa diferencia en las iglesias, que esta es una iglesia distinta, no es un movimiento más, no es una iglesia más, sino que tiene algo especial que ellos distinguen entre justicia y pecado, entre obediencia y desobediencia. Y como recién les dije, les puse el ejemplo de que la ley son los 5 primeros libros de la Biblia y ahí todos esos mandamientos son justicia. Y si no se hacen, es pecado. Si usted lo realiza, es obediencia. Y si se revela, es desobediencia. Así de claro. Y no se enoje conmigo,
No se enoje con el mensajero porque está escrito. Acá lo acabo de leer, manuscrito liberado, página 292. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 421, también dice: el papado está a punto de recuperar la supremacía perdida y se volverán a encender los fuegos de la persecución a través de las serviles concesiones del así llamado mundo protestante. O sea, viviendo, ahí termina la cita, viviendo un tiempo tan especial, el último y final tiempo ante el inevitable triunfo final de nuestro Señor Jesucristo, se están haciendo concesiones, no solamente del mundo protestante, como dice esta cita, sino de aquel profeso pueblo uniéndose con aquellos que hay que denunciar. Cuando decía aquí que el papado está a punto de recuperar su supremacía, y lo vemos por todos lados, como vino acá a Estados Unidos, al Congreso, allá en Washington, donde está la hermana María. Y el Papa habló, y los congresistas se levantaron, aplaudieron, ovacionaron al representante de la bestia en este planeta. ¿Cómo no se va a estar recuperando la supremacía? ¿Cómo no se van a encender los fuegos de persecución ante todo aquel? Claro que sí, se va a encender este fuego de persecución ante todo aquel que quiera vivir piadosamente, porque todavía esta organización adventista existe, no está en las cuevas, no está en la mazmorra, no está siendo perseguida por estas concesiones y sin fin que vemos cada día, cada momento, vemos cómo se unen y no se hace la voluntad de Dios. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga. La verdad presente. El conflicto de los siglos. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de Jesús. Gloria al Señor por eso. Amén. Porque estamos atrás, pero la palabra de Dios nosotros creemos de que vive y permanece para siempre. Amén. Aquí estamos en el Rockefeller Center con la estatua de Prometeo a mi espalda, símbolo de Satanás. La nueva torre número 2, ¿no es cierto?, del World Trade Center. Abajo en el metro está lleno de los ojos de los Illuminatis, de esta sociedad secreta.